Bienvenidas un día más a Dramas y Violetas. Un día más con mi madre. Yo creo que te he presentado suficiente. Sí. Ya está, vale, ya. Soy Clara, Sí. psicóloga. El otro día dejamos abierto un tema muy interesante y es el tema de la educación sexual en casa, ¿no? Que me parece que es top y que vamos a hablar hoy al respecto. Entonces, básicamente vamos a hablar de lo importante que es la educación sexual de padres y madres hacia hijas. Y lo difícil. Y lo difícil, eso ya te lo dejo todo a ti, porque yo de momento ni soy madre ni... No, pero has sido una adolescente educada sexualmente o no. Ya sí, lo veremos, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí. Es muy importante saber cómo lo viviste. Ujú. Pero bueno, para introducir el tema, la educación sexual, como cualquier otra, ¿cierto? Como toda la educación de habilidades, en valores, de gestión emocional, de pensamiento crítico, de autonomía, de seguridad, de comunicación, o sea, hay habilidades infinitas en las que deberíamos educar. La cuestión es con qué habilidades contamos nosotros, nosotras, para poder enseñarlas, ¿vale? Lo que pasa es que hay un tema como la comunicación que es un tema neutro. O sea, siempre estará bien comunicarnos bien, ¿sí? Claro. Pero la educación sexual o la sexualidad no es un tema neutro. Vale. Es un tema que en general, sobre todo desde las perspectivas religiosas, la vivimos con vergüenza. Cierto. La vivimos como un tema tabú, como un tema del que no se habla, ¿sí? Con lo cual, si es un tema que te da vergüenza, que no lo has asumido siquiera en ti misma, si es un tema tabú, que debe ser escondido, que no debe ser aireado, ¿cómo educas sexualmente? Claro, ¿cómo vas a hablar con tus hijos o hijas precisamente de eso? Ajá. Pero ¿cuáles son los efectos de no hablar sobre sexualidad? En esta época especialmente importante, por algo que tú y yo hemos venido hablando, y es el acceso a la pornografía. Brutal. O sea, si antes era importante, ahora sí que es importante. Totalmente. Porque cuenta lo que me estabas contando de la investigación. Sí, es que justo esta mañana estábamos hablando de que a mí me parecía muy loco el acceso que tienen ahora mismo los niños y las niñas, o sea, el acceso tan fácil al porno y cómo el acceso al porno está afectando en las relaciones sexuales, claro, de las nuevas generaciones. Os digo datos por encima porque no me lo sé exacto, pero sí es cierto que hace... No sé si 2 años, 3, hace poco, o sea, hace no mucho, Jordi Évole hizo en Salvados un reportaje hablando sobre las experiencias sexuales de los adolescentes y las adolescentes y hablando de sus primeras relaciones sexuales y salía una gran mayoría de las niñas que acababan de perder la virginidad o habían tenido su primera experiencia sexual contando cómo sus parejas sexuales las habían agredido, las habían ahorcado, les habían pegado bofetadas, o sea, habían sido agresivos sexualmente con ellas, incluso en su primera vez. Claro, si tu referencia sexual es la pornografía y lo que tú crees que el sexo es la pornografía, claro, tú lo que estás simplemente es imitando el ejemplo que estás viendo. Y si no tienes a quién preguntarle. Claro, exacto, a eso me refiero. O sea, si tu referente sobre sexo es el porno, o sea, ¿qué clase de brutalidad es eso? Es que es una locura. Me parece... Claro. Sí, en el otro podcast que hicimos comentaba que una persona conocida había sido pillada por uno de sus hijos adolescentes teniendo una relación sexual con su esposo y nunca fueron capaces de hablar del tema, ¿vale? Eso da cuenta de la dificultad que tenemos para asumir abiertamente, para asumir abiertamente nuestra sexualidad y sobre todo frente a nuestros hijos. Que dime tú si a ustedes como hijos no les da asco pensar en la sexualidad de sus padres. Por supuesto. ¿Por qué? No, Eso no es puro sé. edadismo, ¿no? O sea, la Totalmente. gente mayor no puede tener sexo. Solamente el sexo está hecho para la gente joven. Mis padres. La gente mayor me da un poco igual. Es imaginaros a vosotros. ¿Qué egoísmo tiene? No, egoísmo no, oye, yo
feliz de que disfrutéis vuestra sexualidad. Otra cosa es que Que no quiero saberlo. no quiero imaginármelo, claro. Porque cuando tú hablas, se te genera una imagen mental, ese es el tema. Pero bueno, la cuestión es que padres y madres pensamos que si hablamos sobre la sexualidad estamos dando permiso para tener relaciones sexuales y se supone que eso no se debería hacer, que no deberías darle el permiso. Primero que todo es una bobada Permiso. Perdón. Me la sopla. Ya no necesito permiso, pero bueno. Pero sí que es la pero sensación. la relación padres, madres, hijes vive en el permiso, no permiso, autorización, no autorización, aprobación, no aprobación. O sea, ese es como la base de las relaciones. Con lo cual, si tú te posicionas positivamente frente a un tema, no es que digas, ve tranquila a tener relaciones sexuales, Claro. es que te parece bien, con lo cual tú dices, si a ellos les parece bien, pues más autorizada me siento, lo cual desde nuestra perspectiva es maravilloso. O sea, nosotros siempre quisimos que ustedes pudieran vivir con tranquilidad la sexualidad sin tener que estar escondidos, escondida y sin sentir ningún tipo de vergüenza además, porque eso también hace que quienes viven en la sexualidad puedan tener dificultades, ¿cierto? En el placer y en el cómo se relacionan con el otro y porque queríamos que lo vivieran de una manera segura. Importante. Entonces, nunca te hablan del tema para supuestamente no autorizarte, pero eso significa que nunca hablas de enfermedades venéreas, que nunca hablas de métodos anticonceptivos, que nunca hablas de qué debes admitir o no dentro de una relación sexual, porque ilusamente piensas que si no haces eso, eso no va a suceder. O sea, Va a suceder igual, pero con toda la desinformación del mundo. exacto. Básicamente. Yo me sentía la Wikipedia sexual de mis amigas. Te lo juro. ¿Por qué? Pues porque mis amigos, los muchos, no diré todos, pero gran parte de mis amigas, sus padres no hablaban de sexo con ellas. Entonces había muchas cosas que no sabían. Ahora mismo no te sé especificar exactamente ¿Cuáles? porque es que hace muchos años. 10 años de esto. Pero tipo métodos anticonceptivos. Por ejemplo, no sabían que el DIU era reversible. Pensaban que el DIU era irreversible. Ese lo tengo súper presente. Temas como el aborto, por ejemplo, son temas que, que no se hablaban en casa, evidentemente, y que surgían dudas, claro. Temas del día de la pastilla después. Sí, es que son Muchas cosas. muchísimas cosas, sí, pero básicamente el mensaje que yo quisiera dejar es, cada persona debe trabajarse su relación con la sexualidad en el sentido de cómo lo afronta, porque el cómo vive la sexualidad también se representa en tu placer. Sí, claro. O sea, en el nivel de tensión que puedes tener en un momento determinado, en si tienes orgasmos o no tienes orgasmos. Hay infinidad de personas que no tienen orgasmo. Y eso no debería ser posible en esta época, porque en la época de mi madre, de mi abuela, pues vaya, o sea, en Sí, esa pero época, pero en la nuestra eso no debería suceder. Joder, me acuerdo perfectamente de una conversación que tuve en su momento con unas compañeras de equipo, hace ya un par de años, donde surgió el tema de la penetración y hablamos como abiertamente de la penetración y tal, y yo en algún momento dije, pues es que yo en las relaciones sexuales que he mantenido con penetración, sinceramente no es algo que o sea, no es algo que me genere placer. Es divertido, está no sé qué, pero precisamente la penetración tal. Y me acuerdo, es que no se me quedó grabado, una de mis compañeras que dijo, ¿en serio? Y le dije, sí, le dije, y me dijo, tía, yo pensé que era la única. Dice, nunca me he corrido, nunca he tenido un orgasmo, solo con penetración. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo te vas a sentir o sea, ¿sabes? En plan, ¿cómo te vas a sentir la única Claro. en el mundo? Pero Pues si nunca lo hablas, claro, exacto. y si no entiendes que hay 20.000 formas más de llegar al orgasmo, más que por penetración precisamente, pues tu vida sexual se restringe a eso. Voy a decir una cosa que ya dije en otro podcast con una amiga, pero que me parece súper valiosa. Y es que entré a una charla de suelo pélvico donde habían 900 mujeres. Hostia. 900 mujeres.
fue súper interesante ver cómo la gente era capaz de decir cada cosa que les pasa. Es que no nos imaginamos, bueno, cada una se podrá ir imaginando lo suyo, pero desde tener la vagina muy estrecha, desde no lubricar, tener la vagina puesta en situaciones diferentes. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen que no puedas disfrutar bueno, de la típica relación con penetración heterosexual, ¿vale? Pero me pareció súper interesante que todo el mundo fuera capaz de poner, además ella hizo una cosa muy interesante y es que no dejó que la gente se escondiera detrás del no poner la cámara. Todo el mundo con la cámara puesta. No, cuando pedían la palabra y se las daba y no ponían la cámara, ella les pedía por favor que pidieran la cámara y luego entendía el por qué. Luego yo compré el curso de trabajo de suelo pélvico y entonces en la primera, como en la introducción del curso, ella dice que es muy importante poner la cara, o sea, reconocer lo que te está sucediendo, que desde la psicología lo sabemos, es reconocer lo que te sucede, pero además de eso planteaba que nada que no esté representado en tu cerebro, a lo que no le pongas atención, a lo que no le pongas palabras, a lo que no pienses, no digas, sino lo representes en tu cerebro, no existe. Con lo cual, si tú no hablas de tu vagina, si tú no miras tu vagina, si tú no sabes cómo es, si tú no verbalizas lo que está sucediendo con tu vagina, no existe. Y entonces yo hablaba con Nati en el podcast con ella, yo decía, ¿cuándo vas tú por el mundo que los hombres lo hacen? A ver, ¿quién escribe el nombre? No sé qué, y se miran el pipí porque es externo. Pero se miden el pene y Claro, todo el rato. pero ¿a cuántas amigas le has dicho tú? Oye, y muéstrame tu vagina. A ninguna. ¿Cómo tiene los labios? Es grande, es chiquita, es profunda. Entre mujeres no hablamos de esas cosas. No. Ni nos conocemos las vaginas. Yo no conozco, bueno, de cuando estabas chiquita. Pero ya de mayor yo no ando diciendo, a ver, Mari, Sí, no, claro, evidentemente. ¿cómo ha evolucionado tu vagina? 27 años. Claro, o sea, Es cierto. Nunca lo había pensado. Sí, los hombres son orgullosos de sus penes y que todo el tiempo y entre colegas. y nosotros Pero mis colegas han quedado, es que para hacerse pajas y cosas en plan. ¿En serio, Te lo Julio? juro. ¿En serio? Sí. Ay, eso no lo sabía. Me sorprende. Como, chicas, que vamos a masturbarnos. Y todas allí. No, pero ¿cómo te sentirías? Flipa, ¿cómo será la ¿Cómo relación? te sentirías si cualquiera, una amiga tuya viene y te dice, Mari, muéstrame tu vagina? Claro, si no fuera por una cuestión médica de necesidad sería un poco raro. Pero yo, si mis amigas lo necesitan, yo me abro de piernas. Claro, pero no sería sencillo. No. No sería, y debería estar normalizado. ¿Por qué no están nuestras vaginas normalizadas en la vida? ¿Por qué nos dan vergüenza? Ya. Porque se asume que son feas. Se supone que los penes de los hombres son lindos. Bueno, pero ellos asumen que... Aunque yo creo que es un gran complejo también para ellos, ¿eh? Yo ahí lanzo una lanza a favor, eso no se dice así. No sé qué, una lanza a favor a los hombres también. Y es que yo creo que uno de los grandes motivos de complejo de los hombres son sus penes. Son sus penes. O sea, me hace mucha gracia porque considero que lo que más masculinidad y poder les otorga en este mundo es tener un pene, porque tener un pene te da beneficios más por encima del 50% de la población, pero también puede ser tu mayor dolor y complejo. Posiblemente. Sí, sí, porque está todo tu poder y tu importancia, Claro, es que todo tu virilidad todo está en tu puesta verga. en qué tamaño tienes, Claro, en cómo es, qué tan dura te ponen. Ajá, Ujú. sí, exacto. Sí, nosotros pasamos un poco más desapercibidas en ese sentido. O sea, si una mujer no tiene deseo sexual, pues no se le nota tanto como a un hombre. Claro. El otro día lo decía Ana Milán, en plan, las mujeres podemos fingir todo, mientras que los hombres no. Fingir una erección no. Exacto. Ni pueden fingir un orgasmo. Ahora, nosotras, mi gente, puede fingir todo tu nivel de actuación. Ojalá que no, y no hacerlo. El otro día escuché un podcast muy interesante donde una chica dijo, yo me niego a fingir orgasmos. Dije, yo no finjo orgasmos, si no llego, no llego, chao. Y me parece fantástico. Claro. Así debería ser. ¡Oh! Así debería Pero ser. ¿cuántas porque- mujeres fingen orgasmos? Infinitas. ¿Quién no lo ha fingido alguna vez? Claro, Creo que nadie. efectivamente.
mensaje. Hay que educar sexualmente, pero para Sí. educar sexualmente a tus hijos, necesitas educarte sexualmente a ti mismo. Y también la diferencia entre educar a una hija y a un hijo. Sí. Porque ¿Cómo? claro, la hija es ten cuidado y el hijo es no hagas nada malo, Uf, ¿sabes? ¿cómo debería ser? Así, no, eso. Bueno, no deberías. O sea, ojalá no tuviéramos que educar a nuestras hijas en el peligro y en el ten cuidado y en el cuídate. No vivimos en esa sociedad todavía seguimos en una sociedad donde hay que educar a las niñas en ten cuidado, es así. Pero sobre todo también la importancia de los niños, de los chicos, de los hombres, de decir, ojo con lo que haces, ¿sabes? Ten cuidado también Ten cuidado también, debería pero ser ten cuidado para lado y lado. claro, pero también, tío, respeto, tal, no sé qué, porque claro, es que los que aprenden la parte violenta del porno son ellos, Ya. ¿sabes? Que es parte de lo que hablábamos también, o sea, Pero es difícil, mira, tu educación sexual fue con un libro muy lindo. me acuerdo de ese libro. Ajá, pero la educación sexual de Pablo ha sido con series de televisión. Ujú, Hay una que se llama Big Mouth, como boca grande, ujú. que son muñequitos, pero es muy difícil. O sea, incluso nosotros que somos abiertos, que hablamos del tema, que nos dedicamos a esto, que somos pro educar sexualmente, es una serie súper dura, pero que habla absolutamente de todo, de cómo llega el monstruo de las hormonas a la vida de los niños y hace diferentes cosas. Uno se vuelve brava y pasó de ser amorosa a decir, ¡tú puta! ¡Ciérralo! Y yo era como, uy, o sea, y hablar abiertamente de todos los temas del que se masturba todo el tiempo y no puede parar de masturbarse, de las feministas, de la niña que no quiere ser feminista, sino que quiere seguir siendo niña y no se quiere posicionar, de cómo te llega la ansiedad, de cómo te llega o sea, todo ese manejo hormonal de los métodos anticonceptivos, o sea, fue tan interesante, pero fue tan difícil, o sea, habían cosas que yo era como, Y verla con Pablo ahí. tengo a mi hijo de 12 años y están diciendo estas cosas, es difícil. Claro. Y ahora estamos viendo Sex Education, que es más fácil, imagínate, light. Sex Education es más light que Big Mouth, Para que veas. pero hay que hacerlo porque ellos lo necesitan. Sí, totalmente. Sí, yo entiendo la complejidad, pero de verdad me parece que es súper importante y más en esta época. O sea, más sabiendo el acceso tan fácil que hay a unos referentes tan malos del sexo, o sea, bueno, es que una vez más el porno, que es una vez más absurdo, porque a nosotros nos tocó un poco de porno. Te quiero decir, A mí no me tocó nada. claro, nosotros sí que podemos llegar a ver porno un poco más mayores, no tan pequeños, tal y no sé qué. Pero es que ahora, o sea, desde antes de hacer una paja ya han visto porno, o sea, te quiero decir, es a ese nivel. Entonces, importante. Época fundamental en hablar de sexualidad Sí, con los niños y niñas. Y si no eres capaz, hay que buscar ayuda. O sea, hay que Ujú. buscar quién hable de eso con ellos. Hay que buscar personas que les den educación sexual. Se supone que en el instituto la dan. Hay clases. Y Ah, de no. hecho, el otro día vi una entrevista muy interesante, creo que se llama Marina Marroquí, si no me equivoco, que fue una mujer que vino a darnos en mi época en el instituto una clase sobre violencia machista que hablaba precisamente del porno Ajá. y me pareció interesantísima, por si la queréis buscar. Esa tía es increíble y a lo que sobrevivió es una cosa loca. Lo vas a escuchar. Y como habla de, porque ella sí que ha hecho un estudio de las páginas porno, estadísticas, cuáles son los tipos de vídeos que hay, qué temáticas, la violencia que se ejerce contra las mujeres y demás, y me pareció brutal. Voy a ver si lo encuentro y dejo el link también. Y este tema, tú dices, bueno, yo todavía no tengo hijas, no pasa nada. Tú puede que los tengas, pues que no, pero si los tienes, tienes que empezar a prepararte de siempre. O sea, uno no se prepara ya cuando tienen 10. No, hay que quitarle el miedo al tema, normalizarlo para poder hacer eso desde que nacen. Y quitar a nuestros propios tabúes, seguimos teniendo un montón Claro, los de propios. miedos y de tabúes y de cosas Totalmente. que hablar. Sí, sí. Bueno, genial. Bien, todo el mundo a educar en sexualidad, por Quitarse favor. sus miedos y sus tabúes. Y a vivir libremente la sexualidad como lo que es, como lo que debería ser. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido guay. Ujú. Me ha gustado. Nos hemos venido arriba en un momentito. Todo muy bien. Y nos vemos en el próximo episodio de Dramas y Violetas.